Buenos días, jóvenes. Espero que estén muy Días, bien. profe. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Buenos días. electricidad. Buenos días a todos. Es bueno poder verles y quiero comentarles que vamos a continuar con nuestro tema, recordando que la semana pasada estábamos tratando una breve introducción a la ley de Ohm, ¿verdad? Hicimos un pequeño cálculo por ahí. Ya la grabación está en el aula virtual para que puedan ir a visualizarlo si se lo perdieron. Y en este momento ya vamos a entrar un poquito más al tema de los circuitos. Vamos a ver lo que son circuitos en serie y el cálculo que se le debe realizar, y circuito en paralelo y el cálculo que le debemos de realizar a los circuitos en paralelo, ¿verdad? Entonces, sin más, empezamos. Voy a compartirles mi pantalla y siempre ahí con la manita me confirman si ven y escuchan. Ley de Ohm. Circuitos en serie. Existe una relación clara entre las tres características eléctricas primarias: intensidad, tensión y resistencia. Un matemático alemán, Georg Simon Ohm, formuló esta relación en el siglo XIX. Su ley, la ley de Ohm, estableció que la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Esto significa que en corriente directa, si aumenta la tensión, aumenta la intensidad, y a la inversa, o si aumenta la resistencia, disminuye la intensidad, y a la inversa. La siguiente fórmula fue derivada de esta ley: intensidad es igual a tensión dividido por resistencia. La ley de Ohm es la fórmula básica empleada en todos los circuitos eléctricos de corriente alterna y corriente directa. Por consiguiente, si usted conoce dos de las tres características, usted puede calcular la tercera. Es importante recordar que la intensidad se mide en amper, la tensión se mide en volt y la resistencia se mide en ohm. Circuitos de corriente directa. Antes de efectuar cálculos, vamos a comentar brevemente los símbolos utilizados en nuestro diagrama de circuito. Símbolo de tensión. Las terminales de una batería son indicadas simbólicamente en un dibujo eléctrico por uno o varios pares de líneas. Las líneas más largas representan la terminal positiva y la línea más corta representa la terminal negativa. Símbolo de resistencia. La resistencia es representada de dos maneras, ya sea por medio de un rectángulo o por medio de una línea en zigzag. La resistencia de un circuito puede tomar la forma de muchos componentes diferentes, desde focos hasta motores. Circuitos en serie. Utilizaremos el flujo convencional para los siguientes ejercicios. En un circuito serie simple, consideremos que la tensión suministrada es 12 volt y la resistencia 6 ohm. Para determinar la corriente, usaremos la fórmula de ley de Ohm. Intensidad es igual a tensión dividido por resistencia. Reemplazamos los valores en la fórmula y desarrollamos. Un ejemplo de un circuito de corriente directa simple es una linterna. Las baterías en la linterna proporcionan la fuente de tensión de corriente directa. La parte interna de la caja de la batería funciona como conductor y el foco es la carga. La linterna tiene un interruptor de encendido y apagado que controla el flujo de la electricidad. Puesto que debe existir siempre una trayectoria completa para que la corriente pueda fluir, el interruptor detiene el flujo cuando se encuentra en la posición apagado. ¿Por qué? El circuito está abierto cuando el interruptor se encuentra en la posición apagado. Cuando el interruptor se encuentra en la posición de encendido, el circuito se cierra y la corriente fluye encendiendo el foco.
El circuito sencillo mencionado anteriormente se conoce como circuito en serie, lo que significa que todas las cargas están conectadas una tras otra en una serie. Si una carga o un conductor es interrumpido, abre el circuito. Esta condición no permite que la corriente complete el circuito y hace que todo el circuito esté sin corriente. Observe el siguiente circuito en serie. La tensión es desconocida, pero puede calcularse empleando la ley de Ohm. Tensión es igual a intensidad por resistencia. La corriente es de 4 amperes como se muestra, pero la resistencia debe ser calculada. En un circuito en serie, cuando hay más de una resistencia en el circuito, las resistencias se suman para obtener la resistencia total. En este caso, la resistencia total es de 12 ohm. Dados estos dos valores y considerando la ley de Ohm, la tensión es de 48 volts. Ahora es tiempo de hablar del comportamiento de la corriente y de la tensión en un circuito en serie. El valor de corriente es el mismo en todas las partes del circuito. Un amperímetro conectado en serie puede verificar esta situación. La tensión, por otra parte, no permanece constante en todo el circuito. Los valores de tensión deben ser medidos en cada resistencia o carga. Esto se conoce como caída de tensión. La tensión total es igual a la suma de todas las caídas de tensión en este circuito. La fórmula es la siguiente. Un voltímetro conectado en paralelo a cada una de las resistencias puede verificar esto. Si quieres aprender más, no te pierdas la segunda parte de esta serie de ley de Ohm, circuitos en paralelo. Si te gustó este video, déjame tu comentario, un me gusta. Muy bien, jóvenes. Quisiera comentarios o algún aporte o algo que tenga relación con el video. No sé si me pueden comentar allí. Sí, a ver. Un poquito me perdí con lo de la caída de tensiones, nada más. Ese es un punto a trabajar hoy entonces, caída de tensión. En breve vamos a entrarle al tema para que usted vaya entendiendo un poquito más de caída de tensión. ¿Quién más por ahí? ¿Todo está claro? Entonces puedo hacer una prueba corta ahorita y todos ganan. No. Con lo de voltaje total y resistencia total, Ok. Eso quiere ¿cómo se decir haría que ahí? sí hay algunas deficiencias ahí en el conocimiento este, pero no se preocupen que ahorita lo vamos a resolver. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a trabajar circuitos en serie y para ello les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Y aquí podemos, vamos a empezar desde cero. Aquí vamos no importa si alguien ya sabe algo, mejor empezar de cero para que de esa manera no se nos vaya a escapar nada. Asociación de las resistencias. En este caso, la resistencia la estamos utilizando como un consumidor y vamos a ver cómo es una asociación en serie, ¿sí? En este caso, ¿cómo conectamos un circuito en serie? Es de la manera como la vemos ahorita con esas resistencias. En este caso, lo vemos de modo físico y también de modo esquemático, ¿verdad? Ustedes. Entonces, un circuito en serie es el formado por diferentes componentes montados en cascada, dice. Es decir, la salida de un componente conectada a la entrada de otro. Así para todos los componentes.
La intensidad de corriente que circula por un componente es del mismo valor que la de los otros, ya que no hay ninguna derivación hacia otra parte del circuito. Este circuito en serie, no solamente las resistencias se pueden colocar en serie, o sea, puede ser bombillas, etcétera. Entonces, en este caso, a manera de ejemplo, yo siempre cito aquellas viejas series de luces navideñas. Ahora ya no son así, porque ahora son LED. Pero antes, esta serie de luces tenía de aquellos bombillos que estaban pintados de color y que si un bombillo se caía, ya no encendía ninguna luz de esa serie de luces, ¿va? De ese circuito. O si se quemaba una luz, ya no enciende más. O si se rompía uno de los cables, eso afectaba todo el circuito y ya no funcionaba más. Entonces había que estar revisando que si alguna estaba dañada o que si alguna se rompió o que algún cable. ¿Por qué? Porque aquí si se dan cuenta cómo están las series, ¿sí? Las resistencias colocadas. Es como decir que una va de la mano de la otra. Como que estuviéramos haciendo una cadena de personas, ¿verdad? Y una le agarra la mano a la otra y la otra mano a la otra persona. Y así, en este caso, la serie lo que hace es que en un poste, supongamos que este es el positivo, un cable está conectado a un extremo de la resistencia, pero el otro extremo de la resistencia no está colocado directamente al otro borde de la batería, negativo, sino que está colocado o está amarrado a otra resistencia. Y esa resistencia, el otro extremo de esa resistencia, a otra resistencia. Y por último, el más resistente de la batería. De manera que la conexión está realizada en serie. No sé si hasta acá se comprende cómo está la conexión. Sí, se comprende. ¿Sí? Alguien que tenga duda. Miren ustedes, aquí no hay pregunta tonta ni nada de eso. Porque el que pregunta es el que más aprende muchas veces. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna otra situación. Sí, Y así como ahí la corriente es la misma en cada consumidor, no hay, no se divide en cada uno. Es una situación muy cierta. Que en los circuitos en serie, la intensidad es una de las características, ¿verdad? Ya vimos una que si uno de los consumidores se arruina o se desconecta, todo el circuito ya no funciona. Lo otro es lo que nos menciona Steve ahorita, que la corriente es igual, es la misma corriente en todo el circuito. Es la misma, no hay variación de corriente. O sea, ahorita podríamos pensar, como lo dije en alguna clase anterior, ustedes no me podían confrontar ahorita que cada consumidor tiene su propio consumo de corriente. Por ejemplo, de cuánta cantidad de pan come cada quien, ¿va? Por ejemplo, hay unos que comen 5, otros que comen 2, otros que comen 1, otros que comen 6, por ejemplo, porque cada consumidor consume diferente cantidad de amperios. En este caso, puede ser que la resistencia consuma diferente, pero el punto aquí es que como está colocado en serie, allí el consumo es el mismo en todo el circuito. Aunque cada una consumida diferente. Va a haber un consumo diferente cuando la conexión no es, sino que es en paralelo. Ahí es donde hay una, ¿verdad? Donde podemos ver que el consumo varía de cada uno de los consumidores. En este caso, como está en serie, es parejo. Aquí lo que va a haber afectado es la tensión. ¿Ah? Lo que nos comentaba, ¿cómo que su duda, Ever? ¿Sí está Ever por ahí todavía? No, con esto no tenía dudas sobre tensiones, ¿eh? Caída de tensión, mencionó usted. Ah, lo de la tensión, sí, eso sí. Lo que sí sucede en los circuitos de serie son caídas de tensión, mientras que el paralelo, por el tipo de conexión, no hay caída de tensión. No puede existir, sino en realidad la manera como se ve en serie, sí, de maceta, va a bloquear por conectado en serie, ¿ya? Ahorita lo que voy a hacer para es más fácilmente es que les voy a compartir mi pantalla y de este modo vamos a poder comprender un poco más y vamos a aplicar el cálculo. ¿Estamos? No sé si a la pizarra habrá alguna otra duda. No, bueno.
voy a dejar de compartir pantalla. Y ahorita en breve vemos en pizarra el cálculo.